La numerología de la edad, yo por ejemplo tengo 45, habla de una vibración que está impactando en nosotros durante este año, que es esa vibración en mi caso, 45, ahora voy a poner, 4 más 5 es un 9. La importancia de esto es el trabajo que nos está proponiendo, nos está poniendo delante la vida con esa vibración por un lado, y por otro lado es qué relación tiene nuestra edad con nuestro pasado y nuestros diferentes periodos de la niñez y cómo o de nuestra vida, y cómo podemos desprogramar o reprogramar aspectos en cada vez que cumplimos un año de nuestro pasado. ¿Ok? Entonces yo este aspecto lo empecé a trabajar creo que hace 2 años, a analizar y a trabajar personalmente, y es potente porque es como ir moviendo capas, ¿no?, de información, es meter otra capa más de información en la que tenemos. Tienes la capa de información de tu etapa de vida, tienes la capa de información del año en la que estamos, metes la información de tu año de cumpleaños y todo empieza a hacer un cóctel que empiezan a suceder cosas cuanto más capas metes, ¿no? Entonces, a medida que uno va entendiendo información, va integrando estas capas y no necesita vivirlo todo el día, verlo, ¿no? Pero sí que ya está activando a nivel de conciencia una información que da el tema, ¿no? Entonces, voy a compartir pantalla y voy a voy a comentar un poco, empezar con un ejemplo práctico para después ir analizando hasta qué nivel de profundidad podemos llegar a trabajar nuestro año de cumpleaños en el que estamos. Entonces, yo voy a partir del año de los 45, que son la edad que tengo ahora. De forma directa, reducimos a un dígito este 4 más este 5, y este número que da es un 9. Este 9 de aquí, para mí, sin contar en que está bien el año 4 o 5, directamente, ¿qué os vendría respecto a este año? ¿Qué diría para mí este año? Dale, Silvana. Dejar ir cosas, cerrar ciclos. Y tendría que ver para mí, tomando en cuenta la raíz, que es 4 y 5, el 4 tiene que ver con las creencias, con todo lo que cuando uno está en la década de los 40, que le llaman crisis de los 40, en realidad lo que está haciendo es confrontar o está cuestionando o poniendo, te toca o te afianzas más a tus creencias, a las creencias que adquiriste, o decides soltarlas. Entonces, y como Y, está sumando esto, es para que transforme esas creencias. y respecto al número tal cual solo, con el 9, más cosas, sería esto, ¿no? ¿Si os ocurre alguna cosa más o nos quedamos con esta información? Sería dejar ir y cerrar ciclos. También está hablado el 9 con el amor incondicional. Hacia ti mismo, ¿no? Incondicional, Hacia ti. yo. Esta es una información que está ahí el número entero. Entonces, yo todo este año, cuando cumplo 45 años, previo a cumplir años, voy a daros otra información. 52 días antes de cumplir los años, antes de cumpleaños, se inicia un proceso de transición y de integración, de adaptación a la nueva edad. Yo, por ejemplo, el 3 de diciembre se empieza a activarse a nivel emocional el cierre de los 45 años y la apertura a los 46 años. Hay movimientos emocionales, hay cosas que se sienten raras, hay un periodo ahí en el que uno, previo al cumpleaños, hay cosas diferentes a otros periodos del año. Entonces, hay 52 días en los que hay que estar atentos y entender que hay un proceso de integración y de transición hacia la nueva edad. Aproximadamente este es el dato que se utiliza y es el que me enseñaron a mí, y yo lo he observado y es así, ¿no? Hay un movimiento que exactamente el periodo que sea, si son 52, pues saberlo exactamente, experimentarlo exactamente es complejo, pero sí que hay un periodo de un mes y pico que sí que está moviendo. Entonces, ¿qué pasa? Esta vibración de aquí 9, que es la que se me está activando a mí este año, no solo tiene relación con este año 45, que luego vamos a desglosarle entre el 4 y el 5, como decía Silvana, sino que
este 9 tiene relación con mis 9 años, mis 18 años, mis 27 años y mis 36 años. En cada periodo de estos, en cada momento de estos, cada año que he cumplido de estos, ha habido unas experiencias relacionadas a esta vibración, que es dejar ir, cerrar ciclos, amor incondicional, que se han integrado en mi programa personal. Ha sucedido que durante estos años ha habido sucesos que me han hecho entender cómo se deja ir, se cierran ciclos y cómo es el amor incondicional hacia mí. Y también hacia el resto, porque la comprensión del amor incondicional en esta a donde vivimos, pues tiene un concepto, ¿no? Vas a la iglesia, pues el concepto de amor incondicional es amar al prójimo como a ti mismo, pero una parte tienes que amar al prójimo primero y dar al prójimo y después. Entonces, todos esos movimientos, hay una serie de creencias que se han integrado en estos periodos de aquí. En este año que estoy viendo ahora mismo, yo puedo, si trabajo esta energía de forma consciente, puedo empezar a transformar cómo integré las creencias en estos periodos. Si yo reconozco cuál es el 9 y cómo le quiero vivir, puedo transformar todas estas creencias que integré de forma errónea en este periodo de aquí. Y si además yo pudiese recordar, hiciese una regresión de estos periodos, poniendo como foco esta energía 9, yo podría traer situaciones de vida de 9, 18, 27 y 36 enfocadas en esta edad, específicamente para trabajar en este año en el que estoy viviendo. Significa que yo puedo hacer una regresión a los 9 años y decir qué sucedió respecto al amor incondicional, lo traigo aquí y entonces en este periodo que estoy con 9 me pongo a trabajarlo. Puedo hacer una regresión a los 18 años, a los 27 años y a los 36 años y ver qué pasó con el amor incondicional. Aspectos destacados, y esos aspectos que yo extraiga, cojo y los trabajo en un año 9 concretamente. ¿Se entiende esto? Esto yo cuando me di cuenta y empecé a analizar el año 44, cuando yo tenía el año pasado 44, empecé a analizar qué pasaba a mis 8 años, a mis 17, a mis... Empecé a... Pues me empecé a hacer consciente de que sí había cosas, había experiencias de mi vida, de la abundancia, con mi padre trabajando en el taller con 8 años, después con 17 cómo veía, previo a estudiar la carrera, cómo veía mi independencia económica, etcétera. Había aspectos que me empezaron a mostrar que sí había muchas conexiones, ¿no? Y empecé a trabajarlo desde ahí. No hice un plan concreto, yo no sé, porque no es mi forma de hacer un plan concreto de aspectos concretos uno a uno, que en esas edades fueron, pero sí de activar conscientemente qué es abundancia o qué es amor incondicional y qué es dejar ir, cerrar ciclos y amarme a mí mismo, y en función de eso integrar esa energía y poner la intención de resolver lo que pasase a los 9 años, a los 18, a los 27 y a los 36, porque yo no me acordaba, no me acuerdo exactamente, o sea, no me acordaba de todo lo que sucedía, pero sí pongo la intención de hacer eso. Y lo que sucede en el año es que suceden cosas que hacen que comiences a reprogramar esa vibración 9 respecto a las experiencias y vivencias que has tenido en tu vida. ¿Alguna pregunta? Silvana, ¿quieres? Importante es que vean que cuando la persona trabaja, como dice Oscar, conscientemente, todos estos programas de verdad empiezan a desaparecer. Ya las experiencias ya no se viven como antes. Recuerden que dependiendo lo que sume el año, por ejemplo, este es un año 9, en este caso salió en Oscar 9, si es un año 8, si es un año 7, etcétera, vean también con quién tiene que hacer el trabajo. Con la madre, con el padre, con qué imagen. ¿Quién es su imagen en ese instante? ¿Ok? Es muy importante. Es muy importante que vean qué se le está activando a esta persona, porque va a ayudar a que todos los programas acumulados, como dice Oscar, desaparezcan. Y se da así, es así. Lilian. Una pregunta. ¿Esto que estás haciendo a los 45 son los que vas a cumplir, Oscar, o los que ya tienes? Los que tengo ahora. Los que tienes ahora. O sea, ahorita en unos días más ya harías de 46. Ok, sí. Ok. Sí, te pregunto porque yo estoy a 3 días de los 52 días antes, entonces Ah, ok. ya tengo que empezar, sí, el lunes ya me toca empezar a trabajar con el otro número. Qué bonito. Pues mira, vamos a hacer, no sé si hoy, pero empezaremos la primera práctica, o sea, la primera
ejemplo que pongamos, ponemos el tuyo. Porque va a ser, bueno, lo vas a poder... Sí. Mm. Y en ese ciclo ya saben que no toca mover ni decidir cosas a nivel de hacer. Los cambios son desde primero hacer conciencia de qué te toca, qué estás haciendo. Y Además cuando estés. Sí, nos pilla Oscar, muy bien sigue. Lilian, porque como nos pilla en enero, nos pilla justo a final de año, no tenemos que estar ahora a mitad a mitad de año diciendo, no, no, es que no puedo hacer arrancar nada. No, no, va, pues aprovecho ya diciembre y... Entonces, este 9 de aquí, que se da en mi caso, se puede empezar a sumar ítems, que en mi caso, y lo vamos a ver en la siguiente semana, creo que, que será, la vibración de cómo nos impacta el año en nuestra fecha de nacimiento, nos da otra vibración. A mí concretamente este año me está dando una vibración 9. Con lo cual se me está sumando el 9 de mi edad más el 9 de la vibración de trabajo personal de este año. Este año tengo un trabajo personal 9 que estoy haciendo. Y yo no entendía, y os lo digo claramente, hasta este mes no he entendido que era el 9. Hasta este mes. Y llegaba y pasaban semanas y meses y yo digo, ¿qué será el 9 que me trae este año? Y ya estoy entendiendo en noviembre un poco por dónde van los tiros del 9. Que en mi caso es un cerrar ciclo que está relacionado mucho en un año 6 con aspectos de la familia, en este caso con mi padre, porque soy un 6-1. Y está muy, muy relacionado con ello. Pero hasta que he llegado estoy llegando a discernir respecto a ese 9, pues está tardando. Pero si os fijáis, están impactando dos vibraciones. La 9 de mi año, la 9 de trabajo personal de mi año y del 6 del sumatorio total del año. Es un año 2022, o sea, está vibrando en mí 996. Son las vibraciones fuertes que están de mi edad, de mi trabajo personal del año y del año en sumatorio, que es un 6. Y si os fijáis, a este 6 le sumo un 8 que estoy en la etapa. O sea, tengo 996 y un 8. Significa que la abundancia, que estoy en la etapa de la abundancia, estoy trabajándolo desde el 996. Tengo que cerrar ciclos algún respecto con algún aspecto familiar. Y yo de verdad no he tenido ningún aspecto de confrontación con Silvana ni el entorno. No he tenido ningún aspecto de confrontación este año. Hasta que me ha llegado este mes y ya ha saltado la liebre de... Saltar la liebre es... Salta la situación... No, identifico la situación de qué ese aspecto está siendo, ¿no? Y está relacionado con esta abundancia que está relacionado con mi papá, concretamente. Y que me ayudó muchísimo el cruce del otro día porque es como que se abrió un cajón y empezó a en mí moverse cosas y a ver... conscientemente a ver cosas que no había visto con esta claridad antes, ¿no? Y gracias a ese cruce y ese trabajo compartido que hicimos me permitió mucho ver el trabajo con mi padre y con mucha claridad, ¿no? Así que en esa parte os agradezco. Entonces, hay mucha mezcla, pero más o menos he conseguido hilar un poco cómo analizar estas vibraciones de forma así más o menos clara dentro del número de números. Si tenéis alguna duda, pues... Entonces, este es el 9 y como os comentaba, hay un trabajo a los 9, a los 18, a los 27, a los 36 que han ido acumulando información a este 9 de aquí. Este 9 de aquí trae la información de toda mi vida, de la vibración 9. Todo lo que yo he ido aprendiendo con el 9 está aquí concentrado. Es un paquete que trae mucha información de cómo yo vivo este 9 y lo voy a expresar en este año 9 más que nunca. No es que no lo exprese el año pasado, pero se expresa en un 9 más que nunca y te da la oportunidad de trabajarlo. Y tiene toda la información acumulada de todo este periodo de vida, del 9 al 18. Ahora vamos a ir a otro aspecto de la vibración de la fecha de nacimiento y que antes Silvana ha nombrado. Es otro aspecto que se suma a este aspecto. A ver si me deja... Ahí va. Entonces tenemos el 45 y vamos a ir a otro tema muy importante de la edad. Y es este dígito de aquí. Y esto lo vais a entender rápidamente, solo porque es más o menos lo mismo que los números individuales, pero vamos a entenderlo por etapas de vida. Hay un periodo de vida que es desde los 0 hasta los 9 años, desde los 10 hasta los 19, desde los 20 hasta los 29, 30, 39... 40, 49, 50, 59, 60, 69, 70, 79, 80, 89 y justo 90, 99. En estos periodos hay una característica que durante esos años nos acompaña un dígito siempre, que es este de aquí. A cada uno, 1. Yo estoy en el 4 y Lilian está en el 5.
Y ese dígito nos acompaña todo este periodo, de los 50 a los 59 años. En el caso tuyo, Lilian. Entonces acompaña este dígito. ¿Qué significa que acompaña un dígito 5 o un dígito 4? Vamos a ir a este de aquí que hemos puesto el ejemplo inicial y luego vamos a poner el ejemplo Lilian, ya lo trabajamos ahí. ¿Qué significaría para vosotros un periodo de una persona que está en el periodo de los 40 a los 49 años? ¿Qué creéis que puede estar trabajando esa persona? Estabilidad económica. Qué bueno. La formalidad. Muy bueno. Se arraiga, se asienta. La persona le toca arraigarse ya y asentarse. Seguridad, ¿no? También. Ujú, sí. Estabilidad. Compromiso, ¿no? Sí. El 4 cuando te firma un contrato no te deja hasta que no acaba el proyecto. Ya está Ujú. ahí, se pone tiqui tiqui tiqui, pero el 4 no te abandona. Un 4 siempre digo, cuando hay que hacer un contrato para un tío que te lleve el área de administración, busca que tenga un 4 porque no te va a dejar. Te va a ser serio, responsable, te va a cumplir y es muy importante en esas áreas, pues. Entonces, compromiso desde ese lugar, compromiso desde comprometerse con eso para que, no soltarlo. Todo Las esto, creencias. creencias. Sí, las creencias, muy fuerte. Si os acordáis también el 4 tiene una característica que es estructura. La estructura. ¿Qué estructura quiero en mi vida? Nazco, rezco, me muero, ¿no? O sea, mi estructura es eso que me han dicho que tengo que ser. Tengo que ser así de esta manera, tengo que nacer, después me caso, después tengo hijos, tengo una empresa, gano más dinero, después más, y luego me jubilo, y luego mis hijos se casan, y todo ese formato, ¿no? El 4 es esa estructura tan tierra, es la tierra. Yo hablaba siempre allí en España cuando estaba, que eran los agricultores, ¿no? Los agricultores y ganaderos tienen mucho 4, mucha tierra, mucho de los pies en el suelo. Y, y este 4, fijéis, mi padre es un 4 de reto. Entonces se suma, ¿no? Se van sumando aspectos aquí. Este 4 de aquí en este periodo, ¿qué es? Para mí es la estructura, definir cuál es tu estructura y con qué estructura te quieres comprometer, con qué estructura vas a decidir que tienes estabilidad económica, te vas a formalizar, vas a arraigar, te vas a hacer sentir seguro, vas a tener estabilidad, te vas a comprometer y dónde tus creencias van a ser conforme a lo que tú eres. Y en este periodo se pone en tela de juicio toda la estructura de tu vida. Y por eso en Europa no dice aquí, como se dice en México y en Perú, que se dice la crisis de los 40. Allí se dice, es típico, ¿no? Crisis de los 40. ¿No es aquí igual? Sí, ok. Pues está asociado a esto. Un periodo que empieza ya a vibrar de finales de los 30 y pico y los 40 ya empieza a activarse un periodo de transformación de la estructura o de anclarse en la estructura antigua, con la consecuencia que trae luego después eso, en los siguientes periodos. Ahí me han dicho que las cosas tienen que ser de esta manera, entonces yo me arraigo con las cosas que me han dicho conforme sean. No pienso si es lo que yo quiero, si es lo que me hace, es coherente conmigo, con lo que yo quiero construir desde mí mismo. Algunos que hayáis vivido este periodo de los 40 a los 49, ¿podéis identificáis este periodo de esta manera? A mí creo que me pasó desde antes, a los 35 yo desmonté muchísimas cosas que ya no me gustaban. A mí sí me pasó. A raíz de los 40 y tantos, agarré y dije, bueno, yo creo que ya es tiempo de que me case, que encuentre a alguien, que tenga un hijo, pero ya se me ha ido el tren. Pero es en la época que yo quería formalizar todo, hacer una estabilidad, y por algo no se logró en ese momento, ¿no? Pero sí, es una época en la cual uno se raya. A los 30 y pico, Lilian, a los 30, vamos a ir, si sigues, haciendo un repaso uno a uno, porque puede ser, es muy interesante qué pasa. Y bueno, la idea es que entendamos de forma general cómo funciona la estructura de la vibración. Entonces, durante todo el periodo de 40, yo personalmente, Óscar García, voy a estar pensando en mi estructura, me han dicho que son las cosas y cómo mi corazón, mi alma, mi esencia, mi yo
realmente no quiere ir por ahí. Entonces, quiere ir por otro lado. ¿Y de qué manera? Si soy consciente que estoy en un periodo de los 40, ¿cómo eso está impactando y con qué yo me quiero quedar? ¿Y qué miedos voy a querer confrontar y qué creencias voy a querer confrontar por encima de lo que mi mente me dice que tengo que hacer? Cuanto más conciencia se haga un proceso, con más trabajo interno personal vas a hacer. Más trabajo consciente, va a haber una evolución desde una conciencia, no va a haber una resistencia. Y luego vamos a hacer un repaso de todos los números que van delante, ¿vale? Pero voy a cerrar con el otro dígito que hay. Que el otro dígito que hay es este de aquí, es el segundo dígito. Es el que acompaña al número 40 en este caso. Entonces, si juntamos el 4 y le sumamos le juntamos el 5 al lado, ¿qué diría mi edad para vosotros? Un 4 con un 5 a la derecha. Que el 4 que tú tienes, que es estabilidad económica, la formalidad, la seguridad, todo lo que tú quieres, lo vas a hacer con toda la libertad que te plazca. Cómodamente libre. Uh-huh. Vaya. Literal. Que no seas rígido, que esa nueva estructura que construyas no sea desde la rigidez, que sea flexible. Este año me invita a crear una estructura desde mi libertad y desde la flexibilidad. Permitirme que no sea una estructura rígida, sino una estructura que se adapte a mí, que se adapte a lo que yo soy. Este año me invita a esto. ¿Qué más? ¿Se ocurre más? Ya está bien con esto. Sí. Romper y liberarte de la estructura antigua. Fijaos, es estructura. Desapegarte. ¿Perdón? Desapegarte. Desapego. Muy bueno. Cierto totalmente. Vaya, 3 palabrotas. Tal cual. Me estoy emocionando porque es tan literal para mí está siendo que es... Y esto es un 9. O sea, esto es un 9 que era cerrar ciclos. Hemos dicho amor incondicional. Dejar ir. Y dejar ir. Crea una estructura libre, flexible de desapegos y con eso hay un cierre de ciclos. Significa que yo voy a crear una estructura 9 desde este lugar que va a generar en mí un cierre de ciclo definitivo. Es como voy a crear, es como lo que se va a abrir va a ser una estructura que no tiene que ver con lo antes, va a ser otro nuevo periodo, otra nueva forma de ver la estructura. Estoy dejando atrás una estructura para renovarla desde un lugar de libertad, de flexibilidad, de desapego. Y eso es lo que en este instante, estos 2 últimos días, estoy viendo con absoluta plena claridad, que está relacionado, en mi caso, con mi padre. Fuertemente, porque la forma en la que él, con su estructura 4 y su 22 a la derecha, si os acordáis, él tiene un concepto de las cosas y me enseñó una forma de las cosas así. Se está en mí permitiéndome hacer una estructura que sea diferente a este concepto. Y eso está confrontando con mis creencias. Es como, no, yo voy a abrir una nueva forma de estructura. Y está siendo literal lo que se está activando de esa manera. Se ve claro que sí, cuando se analiza así de esta forma, se ve claro cómo van encajando las piezas y sobre todo que hemos estado trabajando con nuestros casos personales que nos permite conectar con esta información, ¿no? Hay que entender también más esta información. ¿Alguna duda antes de seguir con...? Entonces vamos a hacer un repaso, como has hablado Lilian de los 30 años, y vamos a hacer un repaso de en cada periodo, qué sucede en cada periodo de nuestra vida, para conseguir trabajar la desprogramación, porque lo importante de esto es que entendamos que yo tengo 45, pero que está relacionado con los 9, con los 18, con los 27 y con los 36. ¿Y qué característica tiene un 9? ¿Qué característica tiene un 18? ¿Qué característica tiene un 27? ¿Y qué característica tiene un 36? Porque las características del amor incondicional de un 9 no es lo mismo que de un 18. ¿Estáis de acuerdo? Un 9 es un 9 puro y un 18 es un 1 más un 8. ¿No, Lilian? Tú eres del 18. Entonces, es diferente un 18 a un 27 o a un 36. Y la experiencia de amor
o de cerrar ciclos que hemos vivido en un año 18, a los 18 años no es lo mismo que a los 27, porque las vibraciones que le acompañan. Entonces, cuando yo busco en el año 27, cuando tenía 27 años, puedo buscar información respecto a cómo yo me relacionaba con el otro y me permitía darme mi espacio. Es un 27. 27 es 2 y 7. Con el otro, yo me di mi espacio y eso es amor incondicional. ¿Lo entendías? ¿Lo veis? En cambio, el 1 y el 8 es yo soy abundancia. En los 18 años, cumple los 18 años y ya eres libre. Ya puedes hacer lo que quieras, se abre una nueva etapa de tu vida va a cambiar totalmente, etcétera, 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 pero lleva ese 1 y ese 8. Tú decides y en función de eso vas a tener abundancia, va a ser esa cosa de la abundancia. Y a los 18 se siente este tema. Entonces, nos podemos permitir ir a ese año observando qué significó para nosotros ser yo a los 18 años y qué abundante me sentía siendo yo. Me sentía confiado en mí mismo, sentía seguridad en mí mismo, mi autoestima estaba elevada y me permití generar. ¿Desde dónde generé esa abundancia? Desde ser yo mismo. Solo con mis amigos o también con mi. Entonces, la búsqueda se puede ir afinando más en función del número que la acompaña. Entonces, respecto a esto, vamos a ir periodo a periodo. Y empezamos por los 0 a los 9 años. Silvana. Dime. ¿Cómo ves tú este periodo de los 0 a los 9 años? En esa etapa, el niño está en un proceso de autorreconocimiento, ¿ok? Y sentirse valioso. En esa etapa el niño han visto que está es muy sensible a que si el grupo lo acepta o no lo acepta. El 9, recuerden que quiere, cuando llegas en un momento, una etapa 9, cuando estás dentro del 9, el amor, y como tú no entiendes el amor incondicional hacia ti, buscas que los de afuera te den amor incondicional. Entonces es muy importante que este niño, en esos primeros años, pueda sentir que él es valioso, que es importante. Pero justo en esa etapa hay bullying, los niños se burlan unos de otros, los padres comparan a los hijos, los comparan a ellos con otros niños o entre hermanitos. Entonces es una etapa muy potente respecto al amor incondicional. Estás hablando de cuando tiene 9 años, ¿no? Sí, pero tú tienes, por ejemplo, en el primer año, ¿ok? Este niño está aprendiendo a quién es, sobre sí mismo, es el yo, Claro. ¿ok? Entonces este niño se toca, se siente, quiere hacer una cosa, quiere hacer otra, y los padres lo están observando. Por hacer un inciso, Silvana, Sí. hago un inciso. En este periodo de los 0 a los 9 años, lo que estamos integrando son las energías puras del 1 al 9. Son energías puras, son la información básica de las vibraciones. Significa, ¿no habéis oído que los niños en los primeros años de su vida integra el 95% de los programas? Aprenden, ¿no? Integramos en nuestro disco duro. Entonces, este periodo se integran las energías puras del 1 al 9. Si tengo un año, trabajaré la energía 1. El 2, la energía 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Entonces, cada uno de estos años, mis experiencias están relacionadas con esto. Mis experiencias clave en la vida han tenido que ver con esto. Muy puramente. Sí. Entonces, el año 1, trabajo mi identidad de lo que yo soy. Empiezo a caminar, empiezo a conectar. El año 2, a cómo me relaciono con el otro. ¿Quién soy yo y quién es el otro? Interactúo más con el otro. El año y la 3, madre lo sobreprotege, ¿ah? La madre. A los dos, porque el niño ya está caminando, han visto que el niño está más, y la mamá está más atenta a él. El año 3 ya es la multitud, ya interactúo con más. Me permito ver cómo me siento respecto al grupo. Y como ya hay un lenguaje que se está desarrollando y el niño habla, visto que los pequeñitos te dicen, estás calato, estás pelado, de forma natural, ellos dicen lo que ven. Y el padre, cállate, no se dice eso. Eso no es así. Shh, mejor quédate quieto, tranquilito. Muy bueno. Y el 2 que hablas antes, Silvana, es cómo me dejo cuidar y cómo es cuidar.
El 2, ¿cómo es cuidar? Mamitis da. A los 2 años hay mucha mamitis. El 3, ¿cómo me comunico y de qué manera me reciben si me comunico? ¿Soy aceptado o rechazado? ¿Os acordáis? El 3 es acepto o rechazo. ¿Me aceptan o me rechazan? Sí. Entonces, ese año 3, por ejemplo, yo tengo un personaje 3, vibración interna 3 y meta de vida 3. Para mí esta edad fue muy importante respecto a mis vibraciones numéricas que tengo, en el que se definió, aunque no sea consciente, de qué manera mi forma de comunicar fue aceptada o no aceptada, o de qué manera tenía que hablar o no hablar. El año 4, estructura. Esa edad del niñito ya empieza como que a hacer sus, ya es más, está más cuajadito, como diríamos aquí, y ya se quiere hacer cosas por sí mismo. Algunos se ponen la ropita un poquito, se ponen un poquito la ropita, ya es como que se les ve un poco más grandecitos, ¿no? Al año 5 está conectado con el moverse, con el poder salir, disfrutar, hacer un poco Su lo que mundo él se agranda, quiera. porque ya van al colegio, van al nido, al pre-kinder o al kinder, ¿no? Libertad. Aquí hay una conexión con la libertad que antes no tenían. Si en el 4 es más estructura de cómo tienen que ser las cosas, en el 4 es hay que hacer las cosas así, hijo, tienes que hacer las cosas así, no, no. Es rectificación de cómo tienen que hacerse las cosas. La vida es así, hijo, esto es cómo tiene que hacerla. El 4 así. El 5 ya es conectar con la libertad. Vas con los amigos, hay una interacción, entonces ya tienes la posibilidad de hacer un poco más lo que quieras, etcétera, etcétera. Y llega el 6. Y alguna chica ya te empieza a gustar algún chico. Empiezan a Sí, haber Miriam dice, sí, emociones. sí, sí, dice. Empieza a haber emociones y empieza a ver cómo me relaciono, o sea, cómo me vinculo con el otro, cómo ayudo al otro, cómo me siento con el otro desde ya emocional, ¿no? He pasado, ya he estado por el 3 y ahora ya es el 6. Ya Mis en el mejores amigos, ¿no? mejores amigos. Les duelen mucho las partidas a estas personitas. A esa edad, mucho va a haber, como están en toda esa vibración, cuando se vinculan con un grupo, si alguien falta, si alguien se va, alguien fallece, les afecta muchísimo, mucha sensibilidad respecto a hacer grupo y que todos estén ahí juntitos. No quieren que el grupo se rompa. No les cuesta, por eso si a esta edad los padres se divorcian o alguno fallece o se muere un abuelito o alguna cosa, ellos hay que estar prestarles mucha atención y tener mucha comprensión porque están en toda esa vibración al máximo. Importante de nuestros hijos analizar qué vibraciones tienen y cómo les va a impactar cada uno de estos años. Voy a decir, yo tengo una vibración 5 de don, 1 de reto y 3 de personaje y muchos 3 en mi vibración. Entonces, este año fue importante para mí. Ese fue importante para mí el año 1 para decidir quién es la autoridad y de qué manera yo confío en mí mismo. Yo soy con 1 año. Con 3, cómo manejo mi comunicación que estaba en mi personaje. De qué manera mi personaje tenía que actuar. ¿Cuál es el resultado de Oscar? Es este de aquí. Tú tienes que ser así. El resultado de Oscar era el 3, que es mi personaje, es un 30. Y a los 5 años es cómo es mi don. Me van a permitir ser libre, me van a decir lo que es la libertad y cómo yo puedo expresar mi don. Entonces, yo desde este lugar de mi vibración numérica empiezo a ver qué influencia tienen estas vibraciones en mis números y de qué manera me han podido ir impactando dentro de cómo yo soy. Este 1, hasta qué punto me quitó la autoridad o la confianza en mí mismo, porque este año fue clave, igual que el año 10. Seguimos, el año 7. Aquí coincidentemente al niño se le exige más. Ya se le exige que lea, ya está en primer grado, ya está más grandecito, tiene que ser responsable, tiene que ir al colegio, tiene que cumplir las reglas. Ya no se le trata como un niño pequeñito. Aquí ya este es un niño que tiene que cumplir todas las reglas según está establecido. El niño ya no es tan niño. Y vamos a los 8 años. Ahí, ahí el niño ya se da cuenta está más consciente de cómo es el vínculo con su papá.
Es más consciente si el padre está o no está, quién es el que aporta en la casa. ¿Quién aporta y cómo aporta? ¿De qué manera Ujú. aporta? Yo fijaros, a los 5 años estoy reconociendo ahora que en una parte yo iba. Los 5 años no eran. Eran los 8. Iba con mis amigos y yo creaba unas cabañas vivía en un pueblo muy pequeñito de 100 habitantes y hacía como unas cabañas que eran de piedra alrededor, era un círculo de piedra y si tú hacías tu cabaña, tenías un restaurante en la cabaña, que no era una cabaña con techo, era solo círculo, y hacíamos nuestras monedas con piedras, cogíamos piedras del suelo y cogíamos nuestras monedas y con esas piedrecitas eran las monedas que tenías para ir al restaurante del amigo y comer allí, tenías tu pareja. Era un pueblecito que habíamos creado ahí, fijaos, éramos 5 amigos, o sea, no creáis que éramos más, 5 o 6. Y desde ahí empecé a interactuar con el dinero, lo que era la parte económica. Y mi padre aquí estaba en el taller y me empezaba a decir cómo en el taller de carpintería con 8 años yo ya no era tan niño, entonces yo podía ir y ayudarle a sujetar tablas, a cuando salían de la máquina le ayudaba a colocarlos, todo eso, que había un trabajo detrás. Y luego me iba a jugar con mis amigos a coger el dinero del suelo. Ah, pues qué fácil, ¿no? Pero yo estaba viendo que estaba en el taller trabajando y sacándolos de otro lugar. 9. Ahí en el 9 ya se manifiesta todo lo que has acumulado en Mm. esos años. Aquí ya cerramos, ya así es como se cierra Sí. la individualidad, los números y empieza a ver dónde estamos, quién es, cómo te ves y. Como ya has vivido todos esos primeros años y en el 9 ya hay una idea de cómo te sientes tú respecto a ti mismo. ¿Alguien se acuerda de esos 9 años? Mira, ¿Cómo se sentían los ¿tú te 9? acuerdas, Lilian? Yo sí me acuerdo. Ah, A ver, Miriam, dale. Me acuerdo que a los 9 años mi mamá se fue a Rusia. Bueno, yo me quedé sola con mis abuelitos y me gustaba mucho ir al balcón de mi casa y con mi prima veíamos un chico que pasaba por la puerta de la casa y nosotros lo saludábamos, le levantábamos la mano. El chico tendría pues 17 años y nosotros éramos unas petizas de 9 años. Y él nos miraba como diciendo, ¿y estas calzonudas que me están, ¿no? Entonces él agarraba, nos miraba hasta que por fin agarraba y nos levantaba la mano, como, bueno, mocositas, ¿no? Pero fue la primera vez que yo, o sea, será el amor incondicional, no sé, pero miré a un chico desde otra manera, ¿no? Como que yo quería que ese chico me hable, me mire, y era un chico mucho mayor. Hasta ahora lo veo, ya está tío, pero era mi vecino. Pero sí, 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 sí me acuerdo muy bien, clarito, me acuerdo a los 9 años que le hacía patalear a mi abuelita y era así, fue una edad muy, muy bonita. Sí me acuerdo. fíjate que me estaba viendo Miriam cuando estabas hablando, la hija de Silvana, Silvanita. Justo a los 9 años su madre se va de Perú a México, en esa transición ahí, A los 8, a los 8, no, pero ahora tiene 10. claro. Claro, Ha cumplido 9 el año pasado con nosotros. cumplió 9 El aquí. año pasado. Ah, Claro, fue con 8. Ah, ok, claro, ya no. claro. A Pensaba ella que le estaba dando ahí. tocó, en los 8 años, le tocó vivir la experiencia de que su papá se tenía que hacer responsable de la casa. Mm, Vio cómo se manejaba la ¡Oh, economía la, la! respecto al mm. padre. Sí, sí, sí. Le tocó así bien, bien puesto de que el padre tenía que ser el que tenía que asumir la responsabilidad económica en la casa. Ujú. Me tocó el 8. Y en el caso tuyo, Miriam, era ver partir a tu mamá. No, pero yo la veía partir todos los años, ¿ah? Mi mamá, Sí. yo casi no la he tenido toda la vida, ellos Ajá. viajaban, pero me Ok. recuerdo de que justamente a los 9 años me fijaba en el vecinito. A eso voy, que me he Estabas recordado. expresando tu amor incondicional de otra manera, del Ya amor. estaba empezando con mis nueves. Entonces, hoy, ahora hemos visto individual un poco, no vamos a repasar el de todos, pero para que tengamos una idea, está ahora del 10 a los 19.
Entonces aquí ya entra un ítem nuevo, que es, tenemos de los 0 a los 9, pero metemos el que nos acompaña este 1 de aquí, que es el yo individual. El yo soy. Yo soy unido al 10, al 11, al 12, al 13. Todo esto lleva una implicancia cada uno de los números que nos acompañan. Entonces, de los 10 a los 19 está el yo soy, la autovaloración, el reconocimiento. Después de haber pasado una primera etapa de identificar los números básicos, empieza a conectar conmigo. Empieza a conectar con mi autoridad, con lo que yo puedo decidir o no puedo decidir. El 10 ya empieza a decir yo empiezo ya, yo aquí ya soy algo. Yo aquí ya empiezo a ser, o sea, ya he pasado los 9 años y ya a los 10 ya puedo ser algo. Yo aquí ya tengo voz y voto. Yo aquí yo quiero opinar y yo ya puedo decidir respecto a cosas. Y los niños empiezan a querer ya decidir, porque claro, ya están en esa vibración 1 diciendo, aquí estoy yo, cuidado, aquí estoy yo y a mí no me vale que me digas que no porque yo tengo 10 años. Y ya tengo 2, ya son 2 cifras, ¿no? Decimos. Entonces a partir de ahí en los 10, 11, 12 empezamos a trabajar cada una de las vibraciones que acompañan. Y es el 20, el 10 al 19 es esta vibración del yo soy. Después del 20 al 29, por hacer repaso, porque no hacer uno, vamos a hacer uno a uno, del 20 al 29, ¿qué creéis que vamos a trabajar? ¿Claudia? La dualidad, Uh-huh. el hacer pareja, probablemente. Exacto. Cómo relacionarse con el otro desde el igual a igual. El 2 es de igual a igual. Ya en el periodo he dicho, aquí yo soy y he visto cómo yo me identifico conmigo, y en este 2 es como yo soy con el otro, me permito estar con el otro, respetando al otro y siendo yo. Claro, y podría ser también que esa es la época en la cual ya pues uno como que encuentra un trabajo, ¿no? O sea, ya se relaciona con otras personas, ¿no? Claro, desde ya con compañeros de trabajo, y ya el 2 es desde 2, ¿no? Es de a dos y ¿Podría más. también trabajar a la madre? Una consulta. Sí, claro. Sí. Fíjate, yo cuando me fui yo estudié la carrera fuera de casa, no soportaba estar fuera de casa porque no estaba con mi madre. La llamaba por teléfono. El cordón umbilical fue fuerte. Cortar el cordón umbilical en mi periodo de 20 a 20 y pico años fue todo un proceso personal intenso. Y desde los 10 a los 19 de reconocer que el periodo intenso fue con mi padre. Muy intenso en la carpintería, trabajando, estando en los veranos, mis amigos iban por ahí, yo estaba en la carpintería, mi padre me decía, no, tú estás aquí en la carpintería a trabajar conmigo, y el trabajo era con él intensamente de cómo tienes, si quieres dinero vas a tener que venir aquí conmigo, no, pues las formas, ¿no? La forma en la que él dijo quién era la autoridad. A mí me dejaron claro quién era la autoridad, ¿no? Y en ese periodo lo identifico muy claro, que luego después al de 20 a 20 y pico fue como, me voy de casa pero, y sin mi mami, esa sensación de tristeza estuvo ahí presente. A algunos chicos se le activa esa comparación de yo tengo, tú tienes, yo también quiero como tú tienes, yo quiero ese polo, mi amigo lo tiene, yo también quiero ese carro, yo también quiero se les activa también a algunas personas eso. Y también me imagino que eso viene con las carreras, ¿no? O sea, si todos están estudiando una maestría, yo también quiero. Exacto, se comparan, hay mucha comparación, mucho está observando lo que está haciendo el otro para seguirle el ritmo o crear su propio ritmo, dependiendo qué números tenga, ¿no? Y en la primera parte, me imagino, lo encajo, no sé, ustedes me corregirán, por ejemplo, con las notas, ¿no? Ser el primero de la clase, ser el más brillante. Ser el que primero tiene brevete, ser el Uh-huh. primero en tal una u otra cosa, en tener enamoradita o enamoradito. En algo sentirse el primero. El que no puede sacar muchas notas, como yo, pues en otras cosas. Como era un 3, pues era el ser más atendido de todos, el que más hacía reír a todos. Pues teníamos nuestra forma de ser uno. Bueno, 30 a 39. Famosa cifra para mí.
Aquí ya, aquí ya el nivel de conciencia empieza a activarse. Tenemos que entender que ya poco a poco pasan años, pero que empieza ya a activarse el nivel de conciencia de cómo empezamos a integrar en los periodos, en las etapas de la vida. Si funcionamos esto con las etapas de la vida, ¿os acordáis que era 36 menos el personaje? Y el personaje puede ser máximo un 11, con lo cual nos iríamos a 25, o mínimo un 1, que sería hasta los 35. Entonces estaríamos hablando de un periodo de 25 a 35. Quiere decir, en este periodo de 25 a 35, en la mayor parte de gente empieza a activarse la segunda etapa, que significa que empieza ya a activarse la transformación. Tiene que haber, ya empieza a verse este es el programa que he insertado en la primera etapa y ya tengo que empezar, tengo la oportunidad de ser consciente de empezar a desmontar el sistema. Silvana, que te he cortado. Entonces empieza de 30 y 39 y el 30, pues, ¿cuál sería? Os invito a que hagáis esta descripción no solo por el número, sino por lo que hayáis vivido vosotros. O sea, no solo... A mí la numerología, lo que más de la manera que yo he aprendido más no ha sido viendo teóricamente que era el 3, sino yo iba a mi edad y decía, ¿qué sucedió aquí? ¿Qué sucedió en ese momento? O sea, ¿cómo yo estaba? ¿Qué hacía? ¿Qué cambió en mi Te la vida? pasabas lindo en las fiestitas. Ujú. Miriam, dale. Yo, en esa etapa, bueno, fue la etapa en la cual básicamente, rigiéndome además de los números, ¿no? Me comunicaba tanto que llegué a ser prácticamente el líder del cuerpo médico en el hospital. Entonces, creo que fui más por la comunicación y porque yo ya estaba ligada al arte desde antes, pero más que nada fue la comunicación. Y me era mucho más fácil comunicarme. Más que liderar, era la comunicación. Excelente. Yo buscaba expresar lo que era o hacia dónde quería ir, ¿no? Rompí con trabajo, rompí con muchas cosas. Yo hubo un periodo inicial en el que comuniqué mucho, daba conferencias, di vuelta a diferentes países, vine por aquí, me fui por Europa, en España, y no sé, hubo un periodo que di no sé cuántas, 60, 70 a gente, y empezaba a comunicarme en el lugar. Pero hubo un momento, una segunda etapa, y es a lo que me decías tú antes, Lilian, es lo que me pasó a mí, que en la segunda etapa empecé a reconfigurar cuál era para mí la comunicación. Empecé a poner en duda si yo quería ser toda eso, ¿no? Empecé a bloquearme en el sentido, empecé a poner en duda toda mi forma de comunicar y empecé a replegarme, empecé a estar incómodo en situaciones donde antes era el payaso del fiesta. Entonces empecé a replantearme muchas cosas y a removerme, y de la plena mucha comunicación entré al puro silencio, a la pura cállate y observa. Fueron esas dos polaridades para mí en ese periodo. Primera etapa del periodo fue muchísima comunicación, intentar socializar, y llega a un punto de colapso que se bloqueó el sistema y empecé a pasar al otro extremo del 3, de ese 30. Y empecé a reconfigurar una comunicación desde la escucha más. En esa etapa muchas personas pueden, como dice Oscar, llegar al punto en el cual no quieren ni que las vean. No, se comunican desde desaparecer. He tenido consultantes que llegan y están en esta etapa y no quieren figurar en sus trabajos, no quieren, no se permiten, no se arreglan, no se cuidan. El 3 recuerden que es el que está siempre de coloritos y adornitos, ¿no? Pero en esta etapa, cuando hay un proceso que no están entendiendo qué les está pasando, quieren desaparecer. Se dan esos extremos. No es, Lilian, cuando tú hablas de tus 30 años, ¿cómo lo viviste tú, que nos contabas antes? Pues bueno, yo tenía muchísima responsabilidad y me empezó a pesar muchísimo. Y ya tenía yo cientos de familias a cargo y me pesaba mucho tener la empresa con esa carga. Y a los 35 rompí con todo y me fui de mi casa, dejé a mis hijos encargados y
no encontraba como dónde encajaba yo, o sea, como que sentía que eso no era la vida que yo quería. Me fui, me acuerdo que hablé con Eduardo y le dije, ¿sabes qué? Yo me tengo que ir porque no encuentro, o sea, no sé dónde estoy yo, ¿no? Y anduve vagando un poquito yo me casé muy chica, me casé de 17 y anduve vagando como en dónde me quedé, dónde me perdí, mi adolescencia y fui a lugares donde creía que me iba a encontrar y pues no, ahí no estaba. Y lo recuerdo como él estaba muy desesperado, como sin saber cómo ayudarme, y me decía, ¿y como cuánto más crees que te tardes en encontrarte? Y bueno, ya daba vueltas y vueltas y pues finalmente regresé y sin encontrarme, o sea, y me llevó 12 años hasta el divorcio, yo creo que de ahí empezó el divorcio, yo creo. Fíjate qué periodo, ¿no? Desde los 12 años que dices, es que 12 años hay son hasta los 40 y pico, 47 o por ahí. 46, O fueron 46. O sea, qué 11 periodo años. de romper el payaso. O sea, hablo de entre comillas. Hablo del payaso, quiero decir, de responsabilidades, de obligaciones que nos poníamos. ¿Cuánto nos ha costado el trabajo de desprogramación que cuesta el soltar todo ese formato que hayamos adquirido? Porque a los 30 años el payaso sale a la escena. O sea, el payaso sale a la escena, pero con conciencia de esto es lo que eres. ¿Quieres mantener esto? Y es como, es lo que se pone en tela de juicio para luego a los 40 y pico empezar a desmontar el sistema. O sea, veis como a los 30 y pico, 35 empieza el sistema a dudarse y luego ya a los 40 empieza a decir, ya puedes irte si quieres de los 30, el 35 no tiene responsabilidad, en el sentido de que tú puedes dudar de lo que estás teniendo y te puedes pasar esos X años en la revisión, pero ya cuando entran a los 40 ya empieza a tener a decirte, ya te toca estructurar, ya empiezan a aparecer las acciones concretas para transformar, pese a que a los 30 simplemente es como un periodo de observación, de puesta en duda, de reflexión, porque el 30 no decide, los 30 nos cuesta decidir, nos cuesta, o sea, se lo pasan bien, quieren las cosas que No sean... quieren responsabilidades. Exacto, entonces... A los 30 no se quieren Claro, responsabilidades. entonces está asociado que no quería responsabilidad, pero a la vez que te permitiste ese tiempo y los cambios se activaron a partir de los 40 porque es cuando tú ya a los 40 se empieza a activar, yo quiero este formato de estructura, esto no, entonces se empiezan a accionar. A los 30 simplemente hay una introspección, un movimiento de reconfigurar ese payaso, ese personaje que se ha hecho durante tantos años en la primera etapa, como decía antes. La primera etapa acaba entre los 25 y los 30 y pico años. En tu caso, Lilian, eres un 5 de personaje, quiero recordar, y era los 31. La primera etapa acaba en los 31, con lo cual esa primera etapa acaba y se inicia una segunda en la que, si os acordáis, el personaje, o sea, el programa, todo lo que se ha instalado, empezamos a ver cómo podemos deshacernos de él. Y va todo unido desde ese lugar. Súper interesante. En la polaridad 3, siempre la polaridad 3 te va, tienes, como dice Oscar, el payaso, pero se interpreta desde la numerología como que a la persona le cuesta asumir una responsabilidad. No es tu caso, Lilian, sino que con ese 3 y ese 5 tenías que romper. Utilizaste esa energía para romper, para ser libre, para liberarte de toda esa carga. Y conscientemente sí evité romperlo en ese momento, Silvana. Sí lo recuerdo muy bien. Empecé justamente en cursos y bueno, se abrió así, pero era un abanico de conciencia que yo a veces dudaba de mi cordura, porque se abrieron como realidades alternas que yo veía, que yo escuchaba, o sea, muchas cosas. Claro, Yo ese es el 3. Sí, me estaba yo volviendo loca de plano. Y luego con un marido escéptico absolutamente, que yo me veía el pobre sin entender absolutamente nada y sin sentir absolutamente nada. Y yo me acuerdo que conscientemente dije, pues no encuentro por dónde me regreso. Mis hijos están muy chiquitos y me regreso porque no es tiempo. Y me quedé. Conscientemente me volví a quedar. Ahí está sí el lo 5. recuerdo así, clarito la decisión de aquí me quedo porque no es momento. Ahí está el 5. Ese es el 5. Qué similitudes, que se ancla. Qué similitudes irían contigo, porque en mi caso fue, yo veía la cosa, sabía que no y yo sabía que no, o sea, no quería, sabía que eso no era mi lugar, que no era mi gente, que no era la persona con la que quería estar. Aún así, ahí me quedé, o sea, me quedé sabiendo que mi corazón, que yo no sentía estar ahí, pero es como, ¿y qué hago? No sabía qué hacer, o sea, había una cosa de mí, es como, me lo dicen claro, me lo estás poniendo delante, y iba a terapeutas, es como que en un papel estaba todo con conceptos tan claros,
pero yo no sabía llevarlo a la acción, no tenía idea de cómo accionar eso para transformarlo. Entiendo, Lidia, que en ese proceso fue como un sentir profundamente el dolor que supone a uno sostener aquello con lo que no vibra, para en un momento determinado accionar desde ese haber sentido la experiencia real conscientemente del dolor que supone esto no lo quiero, ahora voy a accionar porque ya he vivido la intensidad del dolor. Entiendo que desde esa una perspectiva toro pasado, ¿no? En este momento de ello, yo personalmente lo evalúo desde ese lugar, lo analizo desde ese lugar. Me permitió sentir profundamente que es sostener algo que yo no quiero sostener y a partir de ahí decido inexorablemente y me ayuda a lo largo de mi vida como experiencia a cómo me permito soltar aquello que no tengo que pasar por ese dolor más veces, ¿no? Entonces lo veo ese aprendizaje en mi caso. Me identifico. Bueno, este lo hemos analizado, así que le vamos a pasar de largo. 40-49, a no ser que queréis que le hagamos más análisis. 50-59. Qué bonito número, lo veo ahora y digo, vaya. Cuando uno ve el tiempo desde este lugar, de verdad, yo personalmente relativizo. Yo tengo 45 y digo, ¡ay, qué bueno! ¿Y el 46 qué me traerá? No, ya no lo vivo como, ¡ay, voy a cumplir 46 o 47! Ya no hay en mí ninguna apreciación de eso. Y veo los 50 y digo, ¡qué bonito! O sea, ¿qué trae una vibración de 5? ¿Qué trae un 5? Pues la primera palabra que viene a mí es libertad. Desapego, soltar, movimiento. ¿Cómo te gusta ese, Silvana? Que tienes una etapa 5, estás, le ves y como, ¡ay, mi 5! Lilian, ¿cómo lo vives? Con mucha paz, con mucha conciencia, con mucha paz, con mucha tranquilidad, sin prisa, como muy en Calma, presente, muy en presente. presente, qué bueno. Gracias. El 5 es presente y es calma, es paciencia, el 5 es calmado. Acciona cambios desde la calma y estando en el momento presente. Vive el momento presente y desde ahí, ¡buah, qué bonito! Gracias. ¿Puedo compartirles algo que recién lo estoy viendo? El 59, ok, es libertad, ¿verdad? El 5 es libertad y el 9 es amor incondicional. Y a mí a los 59 años me tocó soltar a mi madre. Ujú. Qué Me tocó interesante. soltar. Sí, ahorita recién lo veo, ¿no? Nunca lo había analizado desde ese punto de vista. Es un 5 también, Miriam, o sea, el 59 lo sumas, es un 5, suma 14. O sea, es un Claro, 59, pero además suma un 14, que es otro 5. O sea, es cerrar ciclos dejando ir. O sea, lo que ya no exacto. te vale, Mira, entre comillas, o sea, lo que ya no te suma en la vida, ¿no? O sea, aunque suene, no es un suma, no es uno de especie a tu madre, ni no, mucho no, no, menos, sino claro, es, es es un soltar completamente. exacto. Qué fecha Sí, más curiosa y sobre todo lo que significa para ti los 5. Digo, los 9. claro, yo que soy chica 9. Y era, bueno, antes de que entre a los 60, que ahora vamos a entrar, bueno, ya la dejo libre para que entre a los 60 y ya se permita no ser Exacto. conmigo, no ser conmigo, ¿no? Porque ya no, ya que sea, ¿no? Voy a dar oportunidad. Sí, Claro, porque exacto. acuérdense que el 5 tiene que ver con el cordón umbilical así hecho de acero, plata, titanio, que uno se con la madre. Recuerden que el 5 tiene vínculos muy potentes con la madre. Y ya tocaba cortarlos, ¿no? Ese 5 y ese 9 lo muestran. 60 a 69. Desapego.
Relaciones. ¿Qué más os dicen? 60-69. ¿Tiene algo que ver con la espiritualidad? ¿O me estoy craqueando? Podría decirse que creen el potencial del otro. Creer en el potencial del otro. Ujú. Ah, perdón, el 6 también tiene que ver con el hecho de el cuidador, ¿no? El sanador, el que cuida, el que está viendo al otro. Ujú. Sanador, claro. El 6 también es el servicio. Servicio. La parte espiritual la vamos a ver un poquito más fuerte cuando se va a activar en la siguiente etapa, Miriam. Con ese 7. A esta edad han visto que estas personitas ya están un poco más libres y buscan su espacio en sus clubes de amigos de la misma edad. Hacen grupos, hacen muchos grupos, hacen familia y se van a su club de adulto mayor, algunos que ya están más grandecitos, que pasan más de los 60 y tantos. Como que curiosamente les importa menos, bueno, lo que yo veo en amigos de esa edad, como que les importa menos cuidar el vínculo familiar. Tengo una Exacto, amiga que dice, a mí, dice que ni me pongan en que amenazarme, ni mucho menos, que ellos me necesitan más a mí que yo a ellos. claro. Buscan hacia afuera, sus Sí, vínculos se Pero expanden hacia afuera. claro, es el grupo actual, ¿ah? Porque antiguamente yo me acuerdo, mis abuelitos, qué sé yo, a esa edad estaban buscando cuidar a los nietos. Hoy en día ha cambiado un poco ese asunto. O sea, todavía hay Totalmente. quien está ahí atrás, por detrás del nieto, pero ya no es tanto. Ya no es tanto, Ya buscan no- hacia afuera. Sí, Y estarán las dos polaridades, porque os recuerdo, tú Lilian estás sintiendo en el 59, estás sintiendo 50-59, hablo de ese periodo, estás sintiendo calma, presente, conciencia, paz, tú estás sintiendo esto, pero estamos hablando de un estado en el que tú estás sintiendo una cosa, pero este estado se siente en otras cosas, que son el polo opuesto. Impaciencia, ausencia de libertad, se ancla mucho más en la estructura antigua, con lo cual se es menos libre que nunca porque te obligas, como no se ha roto en este periodo, ya en este periodo que no se ha roto ya muy complejo, desmontar una estructura para crear una nueva, ya te estás anclando en el miedo a la jubilación y detrás hay un montón de pensamientos que hay mucha gente en nuestro entorno que está viviendo este estado con 50-59 años. Igual que con 60 y pico años tiene a los hijos en casa, no los deja salir de casa, con su pareja se han divorciado pero realmente se medio divorcian. Yo esto tengo bastante, o sea, aquí están tocando muchos casos de esto, o sea, están separados, no, mis padres están separados, no están separados, pero si van a comer juntos todos los días, si tu madre le hace la comida a tu padre, si la empresa la tienen juntos y están hablando de que las facturas, ella hace terapias y la factura la paga la empresa del padre, que es pero no, pero es conjunta, pero ya no están casados, pero los hijos viven en el mismo edificio, se compra un edificio y se viven los hijos encima, los padres abajo, ya con esta edad, con lo cual están las polaridades. Entonces, qué bonito que un padre diga con 60 y pico años, oye, a mí mis hijos ya que hagan lo que les dé la gana. O sea, ahora se tienen que buscar ellos esa visualidad porque yo me desapego. Ahora les toca a ellos, y ahora me toca a mí vivir una relación con ellos, es que les dejo ir. Ellos van a saber cómo sustentarse y ahora me voy a sustentar yo a mí mismo, ¿no? Y empiezan a haber nuevas relaciones, nuevo entorno, nuevas, desde un lugar de relaciones, no es que ya no me llevo bien con mis relaciones actuales, como nos está pasando cuando hay una conexión con la conciencia, ¿no? Sino es como quiero ya amigos que desde otro lugar. Vamos para arriba, para abajo, me voy a tomar una Coca-Cola con mi amigo Pedro, con mi amiga, dar un paseo y tranquilamente y desde ese lugar. Pero que están las polaridades y entender también las polaridades en las que con 60-69 no van a dejar ir a los hijos, ni van a dejar ir de la familia a nadie porque no pueden soportar el apego que han generado.
la no posibilidad de relacionarse desde otro lugar, la no posibilidad de ayudar salvando, desde ayudar haciendo dependencias con los hijos, de no dejarles que ellos mismos sean libres e independientes. Entonces, todo este proceso, en este caso, hablabas tú, Lidia, la experiencia de los 30 y pico, a los 40 y pico, hubo un proceso en el que ya estaba modificándose todo el sistema para encaminarse hacia este lugar. Y por eso cuando se pasan años, se generan conflictos, problemas físicos, problemas de salud asociados a todo este proceso que suma. Y está asociado y se puede identificar claramente qué pasa a determinadas edades con determinados aspectos si se asocia, si se relaciona con las vibraciones. Por eso uno está tan sano y está tan tranquilo. Y tú, por ejemplo, Lilian, imagínate un 5 en polar. Tú eres 5 de personaje y lo sabes. Un 5 que está... imagínate un periodo en esta polaridad durante 9 años. No siendo libre, sintiéndose lo que tiene que contener emocionalmente, lo que tiene que bloquear internamente para poder sostener eso, ¿no? Imagínense a esa edad, cuidar a los nietos, verse obligados porque se ponen en esa posición a cuidar a los nietos, llevarlos, cocinarles, ser la niñera también se llenan de perrijos, de gatijos, muchísimo. En ese momento eligen tener, se apegan a cosas, se agarran a cosas que no les permiten moverse. En una codependencia, ¿no? Sí. Porque también dependen económicamente de los hijos y los hijos de los padres para que les ayuden. Exacto. Qué bueno. Y con mucho estrés, sí, lo veo con algunos contemporáneos, algunos amigos. Tal cual. Sí. 70-79. Gran etapa. Vamos a llamarlo la vejez. Lo que llamamos la vejez, ¿no? Madurez espiritual. Sabiduría. Sabiduría. Ya se modificó además las etapas, creo que ya vejez, creo que hasta los 80, los 90. Ah, ok. Ya creo que son... Lo quitamos. Madurez creo que se llama ahora. Ya cambiaron. Madurez espiritual. Bueno, es el 7. Es el 7. Algo te lleva a... Una cosa que me está viniendo Lilian, por ejemplo, Lilian tiene un personaje 5. Entonces, está en esos 50 años. ¿Qué relación tiene ese 50 con ella? Va a impactarle en su personaje. Esa vibración impacta directamente en su número de personaje. Si ella ha hecho una transformación a lo largo del periodo con diferentes vibraciones, esos 50 van a consolidar ese personaje, la transformación de personaje la van a consolidar, va a ayudarle a que consolide ese 5 de personaje. Si le trabaja en armónico, su personaje va a coger tierra y va a consolidarse. Y por eso, si estás calmada, estás mucho más calmada y lo sientes, y va a ser más intenso porque tienes un personaje 5. Se está ejecutando en tu personaje. Si bien el otro no lo puede ver tan claro, pero en tu caso se está ejecutando en el personaje. En mi caso se va a ejecutar en el don. En mi periodo 5 va a impactar directamente con mi don. Si yo he hecho un trabajo personal en el que he podido expresar mi don a lo largo de mi vida y ir adquiriendo la conciencia de mi don y expresarlo y vivirlo como tal, en esos 50 va a impactarme y ese don le voy a vivir mucho más intensamente. Eso es lo que se supone. Y si está en el reto, si yo he trabajado el reto, ese 50 y pico años, si yo soy de mayo, por ejemplo, esos 50 y pico años, entonces van a impactar en mi reto, como esos 50 años si le he trabajado armónicamente, voy a evolucionar, va a ser un proceso de evolución porque mi reto va a acompañarme en favor de esa evolución. Entonces voy a sentir que estoy creciendo desde ese reto. Yo a mis 40 y tantos, y doy testimonio respecto a lo que Oscar está explicando, a mis 40 y tantos yo estoy reformulando todas mis creencias en relación al cargar, al cuidar a la familia, a cómo se tiene que trabajar, cómo se tiene que estructurar todo alrededor mío. En relación a lo que aprendí cuando era pequeña, ¿no? Que yo tenía que cocinar, que tenía que limpiar, que tenía que ir al mercado, que tenía que cuidar. O sea, imagínense una niña de 8 años cocinando para toda la familia, ¿no? Y yendo al mercado y limpiando y cuidando a mi hermana, ¿no? Es una creencia bastante potente respecto al que yo tenía que ser responsable, hacerme responsable de toda una casa.
abuelos, mi mamá tenía que ir a trabajar, pero tenía que encargarme yo de mi hermana, de mis primos si tenían que comer, o sea, si bajaban a comer o lo que sea, ¿no? Y cuidar toda una casa, ¿no? 7, 8 años, desde los 5 incluso ya me estaban entrenando para esas cosas cuidando a mi hermana, ¿no? Yo estoy reformulando todo eso que no tiene que ser con ese nivel de esfuerzo, que puedo mantener una estructura en mi casa, que limpiar, y que en esa época yo lo hacía desde jugar, ay, qué bonito, debe ser así, es que como no sabía, cuando un niño está en ese momento de su vida, piensa que eso es normal, pero te condiciona emocionalmente, ¿no? Entonces ahora llevar una casa, llevar una estructura familiar, económica, etcétera, la estoy reestructurando totalmente, desde cero. Es muy, muy potente y bonito. Bueno, pues entonces a los 70-79 empieza la persona, es un periodo de introspección, de conectar con uno mismo. Nuestros padres, mi padre tiene 75 años, mi madre tiene 72, 73 más o menos, está en un proceso de buscar conectar con ellos desde su espacio, desde que no te vas a querer sentir invadido, vas a querer tener tu lugar muy calmado desde mantener distancia con el entorno, para dejar que el entorno esté en su lugar y tú en el tuyo, para ese proceso de recalibración que está habiendo. Desarrollo de la intuición, todo lo que significa ese 7 es el periodo de los 70 a los 79. Fijaros a nivel energético, estamos hablando de que cómo uno se puede deteriorar tanto con una vibraciones de 7. O sea, cómo uno se puede vivir eso como no una vejez o una madurez, como se dice, se dice ahora, sino como una conexión en el que el organismo está súper equilibrado, armónico. Fijaros un 7 equilibrado, es que son todos los chakras colocados, todo conexión, equilibrio, tiene todas esas vibraciones ahí. O tiene Alzheimer y Parkinson, demencia senil. Y llegan los 80-89. ¿Abundancia o escasez? ¿Qué es? ¿Qué es en la vida la abundancia? ¿Qué es abundancia en la vida y qué escasez? ¿Qué me he planteado que era escasez y que era abundancia? Ya tengo todo, no me falta nada, tengo esta edad, no me falta nada y nunca me faltó nada. O sí. ¿Qué montón de planteamientos hay una persona cuando ya ha hecho un proceso, si es que lo ha hecho, de conexión, y ahora se permite evaluar qué es una vida abundante? ¿Qué es abundancia en la vida? Porque fijaros que aquí nos acercamos a los 90-99. ¿Y os acordáis que todas las relaciones y todos los números nos llevan a acabar, si puede ser, con una vibración de este tipo? Entonces vamos acercándonos en evolución hacia vibraciones elevadas. Cuando en la vida he sentido la abundancia de la vida y he reconocido que la vida es abundante, he conectado conmigo, he conectado quién soy, quién es mi esencia, todo lo que haya sido que la persona evalúa aquí, ve la perfección de la vida. Hace un análisis de la vida y empieza a conectar con la plena abundancia independientemente de la edad, independientemente de... En cambio, las vibraciones de personas ya más mayores empiezan a ser lo contrario, ¿no? Viejo, empieza a doler la cadera, empieza a generarse un montón de limitaciones, puedo tener todo, pero ahora me faltan los años, ahora me sobran años, ¿no? Tengo todo, pero me sobran años y finalmente, bueno, finalmente no, porque luego tenemos más, pero llegamos a las vibraciones del 90 a las 99. Que aquí ya sería el culmen, ¿no? La persona llega a esta edad desde numerología y es como llega al culmen, es como cuánta sabiduría en la vida, ¿no? Cierra y hace como una conclusión. Cuando dices a alguien que tiene 100 años, le ves como wow, o sea, le observas y es como, voy a ver esa persona ¿cómo es esa persona? O sea, ¿qué es una persona de 100 años? ¿Qué significa? Es como, está en otro level, ha subido de level, o sea, está a otro nivel, este ser que transmitirá, cómo vivirá la vida cuando está empezando de cero, por decirlo de una manera. Está escalando a un siguiente nivel empezando de cero, empezando aquí.
Entonces el 9 es un cierre de ciclo, una conclusión de todo lo que ha hecho en este periodo, desde la perfección, desde amarse incondicionalmente al periodo, de amarse a él y desde ahí ver la perfección de estar en este mundo. Y bueno, esta sería un poco la explicación de los diferentes periodos de las edades. ¿Alguna duda de lo que hemos estado viendo? Aportes. Pues vamos a aprovechar este último ratito que queda, si os parece. No sé si quieres tú aclarar algo, Silvana. Atención a estas edades, los 70, 80, 90, como el hecho, por ejemplo, entre los 70, en lo que son los 70, atención a estos, como les dije, problemas neurológicos y también la fuga de energía y demanda de energía. Estas personas en un nivel desarmónico absorben mucha energía, consumen mucha energía de la familia cuando están en un nivel desarmónico. Están en un nivel de enfermedad, de condición de enfermedad. Ellos no están generando ya energía, dependiendo cómo lo estén viviendo, no van a generar energía y van a requerir muchísima energía del cuidador o la cuidadora. Entonces el cuidador y la cuidadora tienen que comprender en qué momento está esta persona y tener una atención especial al hecho de en qué edad está y que cuide el cuidador, la cuidadora cuide su energía respecto a esta persona. Porque depende, como le digo, si está en un estado armónico, esta persona todavía va a generar su propia energía y te va a hacer sentir en paz, te va a dar consejos sabios, tú vas a estar muy a gusto, ¿no? Pero cuando esta persona ha vivido, no ha tenido la oportunidad de comprender o no se ha permitido comprender cosas en su vida, estas personas consumen muchísima energía de su entorno. Muchísima. Demandan a nivel económico, a nivel de atención, más los trastornos emocionales y neurológicos que se les presenta. Es consumen mucho, entonces hay que estar muy atentos para que el cuidador se dé su espacio respecto a estas personas y no pierda la vida, o sea, no vaya cediendo su vida o su energía a estas personas que están muy carentes de energía. Y que es una decisión suya. Muy Claro. importante ver cómo nos posicionamos ante ellos porque son como, o sea, parecen podríamos decir como niños en una parte, es como van a ver de dónde pueden absorber energía, pero nuestra posición respecto a ellos van a posicionarse también porque sí que saben lo que está sucediendo. O sea, hay un nivel de conciencia. Está habiendo un nivel de conciencia de la situación, tanto aquí como aquí. Entonces, ¿cómo nos posicionamos? Que ellos nos demanden, que demanden energía, que nos busquen, es una cosa. Cómo yo me posicione respecto a ello es otra y se cambia el aspecto. Yo lo he vivido, por ejemplo, con mi madre, que tuvo cáncer. Cómo yo me posicioné permitió que mi madre asumiese la responsabilidad y se colocase. Con 70 y pocos años, 69, 70 años estaba ahí. Entonces, cómo nos coloquemos respecto a ellos es lo importante, es entenderlos desde ese lugar.